Después de 30 años de matrimonio, él me echó de nuestra casa y de nuestra empresa. Corrí de vuelta para recoger mis cosas. Su nueva amante bloqueó la puerta. «Adiós, vieja limosnera, eres un fracaso total». Bajo una lluvia pesada, usé mi última moneda para llamar a mi novio del colegio, un millonario del que nadie sabía. Cuando llegó a mi casa en su Bentley, miró directamente a mi ex esposo y dijo 3 palabras. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Nunca pensé que después de 30 años de matrimonio, terminaría parada bajo la lluvia con una maleta rota y mi último $1 en el bolsillo. Pero ahí estaba, mirando la casa que había sido mi hogar durante décadas, mientras Pablo cerraba la puerta en mis narices como si fuera una extraña. Todo comenzó esa mañana cuando llegué del mercado y encontré a Cassandra en mi sala, sentada en mi sofá, usando mi bata de seda azul. La misma bata que Pablo me había regalado en nuestro 10º aniversario, cuando aún fingía amarme. «Ah, llegaste», dijo Pablo sin siquiera mirarme. «Necesitamos hablar». Mi estómago se contrajo. Había algo diferente en su voz, algo frío que no había escuchado antes. Dejé las bolsas del mercado en el suelo y me quedé parada junto a la puerta, sintiendo como una intrusa en mi propia casa. Cassandra se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era al menos 20 años menor que yo, con ese cabello rubio perfecto que solo se consigue en salones caros y una figura que gritaba «gimnasio 3 veces por semana». Todo lo que yo había dejado de ser hacía años. «Estrella». Pablo finalmente me miró. «Las cosas han cambiado. Cassandra y yo. Bueno, estamos enamorados». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No era la primera vez que sospechaba algo. Las llegadas tarde, los teléfonos que sonaban y se cortaban cuando yo contestaba, las camisas con perfume que no era el mío. Pero escucharlo en voz alta, ver a esa mujer en mi casa, usando mis cosas, era diferente. «¿Qué estás diciendo?», susurré. «Que nuestro matrimonio terminó hace años, Estrella. Solo estábamos fingiendo». Pablo se acercó a Cassandra y la rodeó con el brazo. «Ella me hace sentir vivo otra vez. Me recuerda lo que es estar con una mujer de verdad». Cassandra se rió, un sonido agudo que me atravesó los huesos. «Oh, Pablo, no seas tan duro. Estoy segura de que Estrella también puede encontrar a alguien apropiado para su edad». Sentí mis mejillas arder. Tenía 60 años, es verdad, y los últimos años habían sido duros conmigo. Las arrugas alrededor de mis ojos, las canas que ya no me molestaba en teñir, los kilos extra que se habían acumulado después de la menopausia. Pero seguía siendo la misma mujer que Pablo había jurado amar hasta que la muerte nos separara. «Quiero que te vayas», dijo Pablo de repente. «Hoy. ¿Irme? ¿A dónde? Esta es mi casa también». Pablo negó con la cabeza. «La casa está a mi nombre, Estrella. Siempre lo estuvo. Y la empresa también. Técnicamente no tienes derecho a nada». Mi mente se quedó en blanco. Era verdad. Cuando nos casamos, yo era muy joven y muy enamorada. Pablo se encargó de todos los papeles, todas las decisiones legales. «Para que no te preocupes por esas cosas», me había dicho. Qué tonta había sido. «Pero trabajé en la empresa durante años», protesté débilmente. «Ayudé a construirla desde cero. Como empleada». Cassandra intervino con voz dulce y venenosa. «Y empleadas se pueden reemplazar fácilmente». Pablo asintió. «Ya no necesitamos tus servicios en la oficina. Cassandra se encargará de la administración de ahora en adelante». Me quedé ahí parada, sintiendo como si el piso se hundiera bajo mis pies. 30 años de mi vida desapareciendo en una conversación de 10 minutos. 30 años de cenas preparadas, camisas planchadas, noches en vela cuando Pablo estaba enfermo, celebraciones de cada uno de sus éxitos como si fueran míos también. «Puedes llevarte tu ropa», Pablo agregó como si me estuviera haciendo un favor. Pero nada más. Cassandra ya eligió lo que quiere quedarse del resto. Subí a nuestro dormitorio con las piernas temblorosas. Nuestro dormitorio. Ya no podía llamarlo así. Abrí el armario y vi que mi lado estaba prácticamente vacío.
Solo quedaban algunos vestidos viejos y ropa interior gastada. Todo lo bonito, todo lo que tenía algún valor, había desaparecido. Encontré una maleta vieja en el desván y metí lo poco que quedaba. Mis manos temblaban mientras doblaba una blusa que había comprado con mi primer sueldo hace tantos años. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento me había vuelto tan invisible, tan desechable? Cuando bajé, Cassandra estaba sentada en el piano que yo había tocado durante años. Mis partituras estaban tiradas en el suelo, reemplazadas por revistas de moda. «Oh, Estrella», dijo sin levantar la vista. «Casi lo olvido. Pablo y yo nos vamos de luna de miel la próxima semana, a París. Siempre quise ver la Torre Eiffel». Era el viaje que Pablo me había prometido durante 20 años. «Cuando la empresa esté más estable», decía siempre. «Cuando tengamos más dinero». Pero ahora, aparentemente, había dinero suficiente para llevarse a su nueva novia de 38 años. Pablo apareció en la puerta con las llaves del auto en la mano. «Te llevo a la estación de autobuses». «No», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Caminaré». No podía estar en un auto con él ni un minuto más. No podía fingir normalidad cuando mi mundo entero se estaba desmoronando. Salí de la casa sin mirar atrás, arrastrando mi maleta por el sendero de entrada. Había empezado a llover, una llovizna fría que se intensificó rápidamente hasta convertirse en una tormenta. Cuando llegué a la esquina, escuché risas detrás de mí. Me volví y vi a Cassandra en la ventana, señalándome y riéndose. Pablo estaba junto a ella, también sonriendo. Seguí caminando, empapándome más con cada paso. La maleta se estaba volviendo más pesada y una de las ruedas se había roto. Mi ropa se pegaba a mi cuerpo y podía sentir cómo mi maquillaje se corría por mis mejillas, mezclándose con las lágrimas que no podía detener. No tenía dinero suficiente para un hotel. Ni siquiera tenía dinero suficiente para un autobús. En mi billetera había exactamente $1.25. Todo lo que quedaba de 30 años de trabajo y sacrificio. Me detuve bajo la marquesina de una tienda cerrada y busqué en mi bolso. Tenía que haber algo, algún número de teléfono de algún pariente lejano, alguna amiga de la época anterior a Pablo. Pero mientras buscaba, me di cuenta de la horrible verdad. No tenía a nadie. Pablo había sido mi mundo entero durante tanto tiempo que había perdido contacto con todos los demás. Entonces, mis dedos tocaron un papel doblado en el fondo de mi billetera. Lo saqué con cuidado. Era una tarjeta de graduación de la secundaria, amarillenta y gastada. En el reverso, con la letra cuidadosa de un adolescente, estaba escrito un número de teléfono y un nombre. Marcus Rivera. Marcus, mi primer amor. El chico que me había jurado amor eterno cuando teníamos 17 años, antes de que nos fuéramos a universidades diferentes, antes de que yo conociera a Pablo y me enamorara de su confianza y sus promesas de una vida maravillosa. No había hablado con Marcus en 40 años, pero ese número de teléfono era lo único que tenía. Con mis manos temblorosas por el frío y los nervios, busqué un teléfono público. Milagrosamente, había uno funcionando a una cuadra de distancia. Inserté mi última moneda y marqué el número, esperando escuchar que había sido desconectado hacía décadas. Pero después de 3 tonos, una voz familiar pero más madura contestó. «¿Hola? ¿Marcus?», susurré, apenas capaz de hablar. Hubo una pausa larga. Luego, «¿Estrella? Dios mío, ¿eres realmente tú?». Y ahí, parada bajo la lluvia como una mujer perdida sin nada en el mundo, excepto una maleta rota y recuerdos amargos, comencé a llorar de nuevo. Pero esta vez no estaba completamente sola. «Estrella, ¿dónde estás? Te voy a buscar ahora mismo». La voz de Marcus sonaba diferente después de tantos años, más profunda, más segura, pero aún podía reconocer esa calidez que me había enamorado cuando éramos adolescentes. Le di la dirección entre sollozos, sintiendo como si estuviera en un sueño extraño. Mientras esperaba, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente como una película vieja que no había visto en décadas.
Tenía 17 años cuando conocí a Marcus en la clase de literatura. Era el chico más inteligente de la escuela, siempre con un libro bajo el brazo y una sonrisa tímida que me derretía el corazón. Pasábamos horas hablando sobre nuestros sueños. Él quería estudiar arquitectura y construir casas que hicieran feliz a la gente. Decía con esa pasión que solo tienen los adolescentes que creen que pueden cambiar el mundo. Marcus me trataba como si fuera la persona más importante del universo. Me traía flores silvestres que recogía camino a la escuela, escribía pequeños poemas en servilletas durante el almuerzo y me decía que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Cuando me miraba, me sentía especial, valiosa, amada. Luego llegó el momento de decidir sobre la universidad. Marcus había conseguido una beca para estudiar en California. Algo increíble considerando que veníamos de un pueblo pequeño donde la mayoría de los chicos ni siquiera terminaban la secundaria. Yo había sido aceptada en una universidad local para estudiar administración de empresas. «Ven conmigo», me había dicho la noche de graduación, tomando mis manos bajo las estrellas. «Podemos hacer que funcione. Encontraré trabajo, estudiaremos juntos, seremos pobres pero felices». Pero yo tenía miedo. Miedo de dejar mi ciudad natal, miedo de no ser lo suficientemente inteligente para una universidad tan prestigiosa, miedo de que Marcus se cansara de una chica simple de pueblo. Además, mis padres necesitaban ayuda económica y yo había conseguido un trabajo de medio tiempo en una empresa local. «No puedo», le dije con el corazón roto. «Necesito quedarme aquí». Marcus lloró esa noche. Un chico de 18 años llorando por amor, prometiendo que me escribiría todos los días, que vendría a verme cada vacación, que esperaría hasta que estuviera lista para reunirme con él. Y cumplió su promesa durante el primer año. Cartas largas, llenas de detalles sobre su nueva vida, sobre los edificios increíbles que estaba aprendiendo a diseñar, sobre lo mucho que me extrañaba. Yo le respondía cada carta, contándole sobre mi trabajo, sobre los cursos nocturnos que había tomado, sobre lo vacía que se sentía mi vida sin él. Pero luego conocí a Pablo. Pablo Morales tenía 26 años y era el dueño de una pequeña empresa de construcción. Era guapo, seguro de sí mismo, y tenía un auto deportivo rojo que hacía que todas las chicas del pueblo voltearan a mirarlo. Cuando me pidió que saliera con él, me sentí halagada. ¿Qué podía querer un hombre tan sofisticado con una chica de 19 años que aún vivía con sus padres? «Eres diferente», me decía Pablo mientras me llevaba a restaurantes caros que yo nunca había visto por dentro. «Eres pura, inocente, no como estas mujeres materialistas que solo quieren mi dinero». Pablo me hacía sentir adulta, importante. Me compraba vestidos elegantes, me llevaba a eventos sociales donde me presentaba como mi novia, la futura señora Morales. Era emocionante, vertiginoso. Me sentía como Cenicienta en el baile. Cuando Marcus volvió para las vacaciones de Navidad, yo ya había tomado mi decisión. Lo encontré en nuestro lugar especial, el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita. «Hay alguien más», le dije sin preámbulos, porque no podía soportar prolongar su dolor. «Me voy a casar». Marcus se quedó callado durante mucho tiempo, simplemente mirándome con esos ojos oscuros que conocía tan bien. Finalmente preguntó, «¿Lo amas?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Amaba a Pablo? Pensé en cómo me hacía sentir importante, deseada, elegida. «Sí», mentí. «¿Es mejor que yo?», preguntó Marcus con voz quebrada. «Es diferente», dije, lo cual era verdad. «Es maduro, estable, puede darme una vida que tú no puedes». Marcus asintió lentamente. «Entiendo». Se acercó y me besó la frente, como había hecho tantas veces cuando éramos novios. «Solo quiero que seas feliz, Estrella. Si él te hace feliz, entonces me alegro por ti». Pero cuando se alejó esa noche, vi lágrimas en sus ojos, y una parte de mí quiso correr tras él, gritarle que había cometido un error, que lo amaba a él y no a Pablo, pero no lo hice. Ya había hecho mi elección. Pablo y yo nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña pero elegante.
Usé el vestido que él había elegido, comimos el pastel que él había ordenado, bailamos la canción que a él le gustaba. Fue perfecto en papel, pero algo dentro de mí se sintió vacío todo el tiempo. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso me decía a mí misma. Pablo trabajaba largas horas construyendo su negocio, y yo me encargué de convertirme en la esposa perfecta. Aprendí a cocinar sus platos favoritos, a planchar sus camisas exactamente como le gustaba, a sonreír en las cenas de negocios, incluso cuando los otros hombres me ignoraban completamente. Pero gradualmente comencé a notar cambios. Pablo ya no me compraba vestidos bonitos. ¿Para qué los necesitas?, decía. No es como si fueras a algún lugar importante. Ya no me llevaba a eventos sociales. ¿Será aburrido para ti?, explicaba. Solo vamos a hablar de negocios. Poco a poco, mi mundo se fue haciendo más pequeño. Pablo decidía cuándo podíamos tener invitados, qué programas de televisión veíamos, incluso qué comida comprábamos. Confía en mí, decía siempre. Sé lo que es mejor para nosotros. Cuando cumplí 25 años, le sugerí que tal vez podría volver a estudiar, terminar mi carrera universitaria. Pablo se rió como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Para qué necesitas un título? Tienes todo lo que cualquier mujer podría querer. Una casa hermosa, un esposo exitoso. ¿No es eso suficiente? Cuando cumplí 30, mencioné que me gustaría tener hijos. Pablo frunció el ceño. Todavía no. El negocio necesita toda mi atención. Tal vez en unos años. Cuando cumplí 35, dejé de mencionar los hijos. Pablo nunca volvió a sacar el tema. Cuando cumplí 40, mi madre murió y heredé una pequeña cantidad de dinero que ella había ahorrado toda su vida. Pablo me convenció de invertirla en la empresa. Será nuestra seguridad para el futuro, prometió. Cuando me retire, tendremos suficiente dinero para viajar por el mundo juntos. Pero el mundo nunca llegó. En lugar de eso, llegaron las llegadas tarde, las llamadas susurradas que Pablo tomaba en otra habitación, las cenas de negocios donde ya no era bienvenida porque son solo para hombres. Y ahora, parada bajo la lluvia a los 60 años, me daba cuenta de que había entregado toda mi vida a un hombre que nunca me había valorado realmente. Había cambiado al chico que me amaba incondicionalmente por un hombre que me veía como un accesorio conveniente. El sonido de un auto interrumpió mis pensamientos. Un BMW negro se detuvo frente a mí y un hombre salió corriendo hacia donde yo estaba. Por un momento no lo reconocí. Era más alto de lo que recordaba, con cabello gris en las sienes y arrugas alrededor de los ojos. Pero cuando sonrió, volví a ver al chico de 17 años que había amado con todo mi corazón. Estrella, dijo simplemente, y me abrazó tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. En sus brazos, por primera vez en 30 años, me sentí segura. Marcus me llevó a su auto sin hacer preguntas. Durante todo el trayecto, mantuve la mirada fija en mis manos, avergonzada de mi apariencia empapada y del desastre en que se había convertido mi vida. Él conducía en silencio, pero de vez en cuando sentía su mirada preocupada sobre mí. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente cuando nos detuvimos frente a un hotel elegante en el centro de la ciudad. Primero necesitas ropa seca y una habitación donde descansar, dijo con esa misma voz gentil que recordaba de nuestra juventud. Después podemos hablar. En la recepción, Marcus habló discretamente con el conserje mientras yo esperaba a un lado, consciente de cómo mi ropa mojada goteaba sobre el mármol pulido del piso. Me sentía completamente fuera de lugar en ese ambiente lujoso. Suite presidencial, escuché que le decía el recepcionista. Por supuesto, señor Rivera. ¿Necesitará algo más? Envíen al servicio de compras personal. La señora necesita ropa nueva urgentemente. Una hora después, estaba sentada en una bata de hotel mientras una mujer eficiente me tomaba medidas para comprar ropa nueva. Marcus había desaparecido discretamente, dándome privacidad. Cuando la mujer se fue,
Me quedé sola en una suite que era más grande que la casa donde había vivido durante los últimos 10 años. Me acerqué a la ventana que daba a la ciudad. Las luces brillaban abajo como estrellas caídas, y por primera vez en horas pude respirar profundamente. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Estrella? Soy Marcus. ¿Estás más cómoda ahora? Sí, gracias. Pero Marcus, esto es demasiado. No puedo pagarte. No quiero que me pagues nada, me interrumpió. Solo quiero que estés bien. ¿Podemos cenar juntos? Hay un restaurante privado aquí en el hotel. Cuando bajé una hora después, usando un vestido azul marino que me quedaba perfectamente, Marcus ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Se veía diferente con la luz tenue del restaurante, más distinguido, más maduro, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos amables que recordaba. «Estás hermosa», dijo cuando me senté, y por primera vez en años me sentí hermosa. Ordenamos la cena, pero ninguno de los dos tocó mucha comida. Había demasiado que decir, demasiados años que recuperar. «Cuéntame qué pasó», dijo Marcus finalmente. Le conté todo, sobre Pablo, sobre cómo había cambiado gradualmente, sobre Cassandra, sobre cómo me había echado de casa esa misma mañana. Marcus escuchó sin interrumpir, pero pude ver cómo su mandíbula se tensaba con cada detalle. «Estrella», dijo cuando terminé, «ese hombre no te merece. Nunca te mereció. Pero tú no entiendes», susurré. «Soy vieja, Marcus. No soy la chica de la que te enamoraste. Soy una mujer de 60 años sin dinero, sin hogar, sin nada que ofrecer a nadie». Marcus se inclinó hacia adelante y tomó mis manos. Sus palmas estaban callosas, como si trabajara con ellas, pero su toque era infinitamente gentil. «¿Sabes lo que veo cuando te miro?», preguntó. «Veo a la mujer más valiente que conozco. Una mujer que sacrificó sus sueños por alguien que no los valoró. Una mujer que durante 30 años mantuvo unida una familia, construyó un hogar, apoyó el éxito de otro. Eso no te hace débil, Estrella. Te hace increíblemente fuerte». Sentí lágrimas en mis ojos otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. «Hay algo que necesitas saber», continuó Marcus. «Sobre mí, sobre lo que he estado haciendo todos estos años». Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Después de que terminamos, me concentré completamente en mis estudios. No salí con nadie durante años. Me gradué con honores, conseguí trabajo en una firma prestigiosa en Los Ángeles, pero nada me hacía feliz. Siempre había un vacío donde deberías haber estado tú. Se volvió hacia mí. Hace 15 años comencé mi propia empresa de desarrollo inmobiliario. Tengo proyectos en 3 estados, y durante todos estos años siempre supe dónde estabas, Estrella. Siempre supe cómo estabas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Contraté un investigador privado hace años, no para espiarte, sino para asegurarme de que estuvieras bien. Sabía sobre Pablo, sobre cómo te trataba. Sabía sobre los problemas financieros de su empresa, sobre sus malos hábitos, y sabía sobre Cassandra. Me quedé sin aliento. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. Sabía sobre ella desde hace 2 años. ¿Y no dijiste nada? ¿No intentaste advertirme? Marcus se sentó de nuevo, su expresión llena de dolor. Quise hacerlo 1000 veces, pero estabas casada, Estrella. Habías tomado tu elección. No tenía derecho a interferir en tu vida. Pero ahora estás libre, dijo simplemente. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Finalmente, Marcus habló otra vez. «Hay algo más que necesitas saber, sobre Pablo y su empresa». Sacó una carpeta de cuero de su maletín y la deslizó hacia mí. «Ábrela». Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Estaba llena de documentos legales, estados financieros, contratos. No entendía la mayoría, pero una cosa quedó clara inmediatamente. La empresa de Pablo estaba en serios problemas financieros. «Debe más de $2 millones a varios acreedores», explicó Marcus. «Ha estado malversando fondos, tomando préstamos que no puede pagar.
La empresa está a punto de quebrar. Miré los papeles con shock, pero él me dijo que estaba bien, que era exitoso. Estrella, Pablo ha estado viviendo de prestado durante años. Esa casa donde vivían, el auto que conduce, todo está hipotecado hasta el tope. Incluso está siendo demandado por contratistas que no ha pagado. Mi mente luchaba por procesar la información. ¿Pero cómo sabes todo esto? Marcus me miró directamente a los ojos. Porque yo soy uno de sus acreedores principales. El mundo se detuvo. ¿Qué? Hace 3 años, Pablo vino a mí buscando inversión. No sabía quién era yo, no recordaba mi nombre de la escuela. Para él, yo era solo otro inversionista con dinero. Le presté $500,000 para mantener su empresa a flote. ¿Por qué harías eso? Porque sabía que si su empresa quebraba, tú perderías todo. El dinero que habías invertido, la casa, todo. Quería protegerte, incluso si no podía estar contigo. Me quedé sin palabras. Durante 3 años, Marcus había estado secretamente protegiendo mi estabilidad financiera, manteniendo a flote la empresa que me daba un hogar. Pero ahora que él te ha echado, ya no tengo razón para seguir ayudándolo, continuó Marcus. De hecho, planeo llamar el préstamo mañana por la mañana. ¿Qué significa eso? Marcus sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa. Significa que Pablo tiene 24 horas para pagarme $500,000 o pierdo la empresa. Y considerando su situación financiera actual, eso es imposible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Marcus, no puedes hacer eso por mí. Es demasiado. No lo hago solo por ti, dijo. Lo hago porque es hora de que Pablo enfrente las consecuencias de sus acciones. Y porque alguien necesita protegerte de él. Se inclinó hacia adelante y tomó mis manos otra vez. Estrella, quiero que sepas algo. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día en 40 años. Y si me das una oportunidad, me gustaría pasar el resto de mi vida demostrándotelo. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contesté de todos modos. Estrella, soy Pablo. Su voz sonaba diferente. Nervioso, casi desesperado. ¿Qué quieres, Pablo? Necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre el dinero que invertiste en la empresa hace años. Resulta que, bueno, hay algunos problemas legales. Podrías tener derecho a una parte de las ganancias. Miré a Marcus, quien podía escuchar la conversación. Él asintió encouragingly. Está bien, dije. Podemos hablar mañana. No, necesito verte esta noche. Es urgente. ¿Dónde estás? Estoy en el Hotel Grand Plaza, dije sin pensar. Hubo una pausa larga. ¿El Hotel Grand Plaza? Estrella, ese lugar cuesta $500 la noche. ¿Cómo puedes? Colgué sin responder. Marcus sonrió. Creo que tu exesposo acaba de darse cuenta de que las cosas han cambiado. 20 minutos después, el conserje llamó. Señora, hay un caballero aquí que insiste en verla. Un señor Pablo Morales. Dice que es urgente. Miré a Marcus. ¿Estás listo para esto? He estado listo durante 40 años, respondió. Bajamos al lobby juntos. Pablo estaba allí, paseándose nerviosamente cerca de la recepción. Cuando nos vio acercarnos, su cara se llenó de confusión. Estrella, ¿quién es este hombre? ¿Cómo puedes permitirte estar aquí? Marcus se adelantó, extendiendo su mano. Hola, Pablo. Soy Marcus Rivera. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Pablo estrechó la mano automáticamente, pero pude ver en sus ojos que algo sobre el nombre le resultaba familiar. Rivera, Rivera, murmuró. ¿Dónde he escuchado ese nombre? Marcus sonrió. Soy el dueño de Rivera Development Corporation. Y también soy tu acreedor principal. La cara de Pablo se puso pálida. ¿Rivera Development? ¿Tú eres el que te prestó $500,000? Sí. Y creo que es hora de discutir los términos de repago. Pablo me miró con pánico. Estrella, por favor, podemos arreglar esto. Sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. Eres mi esposa, tienes que ayudarme. Miré a este hombre que había controlado mi vida durante 30 años, que me había hecho sentir inútil y no deseada,
que esa misma mañana me había echado de casa bajo la lluvia. Y por primera vez en décadas no sentí miedo. «Ya no soy tu esposa, Pablo», dije con voz firme. «Y ya no tengo que ayudarte con nada». Marcus puso su brazo protectoramente alrededor de mis hombros. «Caballeros», dijo al personal del hotel, «por favor acompañen al señor Morales afuera. La señora ya no desea hablar con él». Mientras Pablo era escoltado hacia la salida, gritando promesas y amenazas, me volví hacia Marcus. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», dijo Marcus, besando suavemente mi frente, «empezamos el resto de nuestras vidas». Pero sabía que Pablo no se rendiría tan fácilmente. Y tenía razón. Cuando llegamos a la casa, Pablo estaba sentado en los escalones del porche con la cabeza entre las manos. Se veía completamente derrotado, como un hombre que había perdido todo en una sola noche. Al vernos llegar, se puso de pie lentamente. «Estrella», dijo con voz ronca, «gracias por venir». No respondí. Marcus salió del auto conmigo, manteniéndose protectoramente a mi lado mientras nos acercábamos a la puerta principal. «Las llaves», dije simplemente, extendiendo la mano. Pablo me las entregó sin resistencia. Sus dedos temblaron cuando tocaron los míos brevemente. «Estrella, necesito que sepas que nunca quise que llegáramos a esto». «¿En serio?», pregunté, deteniéndome en la puerta. ¿No querías llegar a esto cuando decidiste tener una aventura durante 2 años? ¿O cuando me llamaste carga inútil delante de tus amigos? ¿O cuando me echaste bajo la lluvia ayer? Pablo bajó la mirada. Estaba confundido. Cassandra me hizo creer que... No, lo interrumpí firmemente. No culpes a Cassandra por tus decisiones. Tú elegiste tratarme como me trataste mucho antes de que ella apareciera. Marcus puso una mano suave en mi espalda. ¿Quieres que entre contigo? Asentí. No estaba lista para enfrentar sola los recuerdos de esta casa. Adentro, todo se veía diferente. No físicamente, pero emocionalmente. Ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como un museo de una vida que había terminado. Caminé por las habitaciones, recordando todos los momentos en que me había sentido invisible en mi propia casa. «Tus cosas están en el dormitorio principal», dijo Pablo desde el umbral. Cassandra las empacó antes de irse. Subí las escaleras con Marcus siguiéndome. En el dormitorio encontré 3 cajas de cartón mal cerradas en el piso. Cuando abrí la primera, mi corazón se encogió. Cassandra había empacado mis posesiones con desprecio evidente. Mi ropa estaba arrugada y tirada sin cuidado. Algunas piezas incluso tenían manchas que no reconocía. «Esto no son todas mis cosas», dije cuando Pablo apareció en la puerta. «Es todo lo que quedaba después de que ella eligiera lo que quería». «¿Dónde están las joyas de mi madre? ¿Y mis libros? ¿Y la cubertería de plata que heredé de mi abuela?» Pablo se aclaró la garganta incómodamente. «Cassandra dijo que le gustaban. Pensé que no te importaría». Marcus dio un paso adelante, su voz peligrosamente baja. «¿Le diste las reliquias familiares de Estrella a tu amante?» «Puedo recuperarlas», dijo Pablo rápidamente. «Puedo llamarla y...» «¿Con qué dinero vas a convencerla de que te las devuelva?», pregunté con amargura. «Según lo que escuchamos esta mañana, ella ya no quiere saber nada de ti». Pablo se desplomó en la cama donde habíamos dormido juntos durante 30 años. «Lo arruiné todo, ¿verdad?» «Sí», dije sin emoción. «Lo arruinaste todo». Marcus comenzó a cargar las cajas hacia el auto mientras yo caminaba por la casa una última vez. En el estudio encontré algo que me detuvo en seco. Era un álbum de fotos que no había visto en años, escondido detrás de otros libros en el estante. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de fotos de nuestros primeros años de matrimonio. Yo lucía tan joven, tan esperanzada. Pablo también se veía diferente, más genuino de alguna manera. Pero a medida que pasaba las páginas, noté algo perturbador. Gradualmente, había menos fotos mías. Hacia el final del álbum, aparecía solo ocasionalmente en el fondo de las fotos, como una figura secundaria en mi propia vida. «Encontré algo más», dijo Marcus desde la puerta. Tenía en las manos una caja pequeña que reconocí inmediatamente. ¿Dónde estaba eso?
escondido en el armario del sótano, detrás de las herramientas de jardinería. Era mi caja de recuerdos, llena de cartas, fotos y pequeños tesoros de mi juventud. La había buscado durante años, pensando que se había perdido en alguna mudanza. Pablo debía haberla escondido deliberadamente. Abrí la caja con reverencia. Dentro estaban todas las cartas que Marcus me había escrito desde la universidad, cuidadosamente guardadas y atadas con una cinta rosada. También estaban las fotos de nuestra graduación de secundaria, mi diploma universitario que nunca terminé de usar, y pequeños objetos que tenían valor sentimental para mí. ¿Por qué escondiste esto? Le pregunté a Pablo cuando bajamos. Él no pudo mirarme a los ojos, porque cada vez que veías esas cosas, te ponías melancólica. Pensabas en cómo podrían haber sido las cosas diferentes. Pensé que era mejor que no las tuvieras. Pensaste que era mejor robarme mis recuerdos, dije con incredulidad. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Me quitaste toda conexión con quien era antes de ti. Solo quería que fueras feliz conmigo, murmuró Pablo. ¿Feliz? Pablo, durante los últimos 15 años me he sentido como si estuviera desapareciendo lentamente, como si cada año me volviera menos real, menos importante, y ahora entiendo por qué. Tú estabas borrando sistemáticamente todos los aspectos de mi personalidad que no se ajustaban a lo que querías que fuera. Marcus puso las cajas en el auto mientras yo hacía una última revisión de la casa. En la cocina encontré algo que me hizo sonreír tristemente. Era una taza de café con la frase «La mejor esposa del mundo» que yo había comprado para mí misma años atrás en un momento de autocompasión. Pablo siempre se había burlado de ella, diciendo que era cursi. Pero ahí estaba, escondida detrás de otras tazas, como si hubiera estado esperando que la encontrara. ¿Lista?, preguntó Marcus suavemente. Antes de responder, me volví hacia Pablo una última vez. Hay algo que necesito decirte. Pablo levantó la mirada esperanzadamente. Durante 30 años me hiciste creer que tenía suerte de tenerte, que sin ti no era nadie, que debería estar agradecida de que un hombre exitoso como tú me hubiera elegido. Pausé, sintiendo las palabras formarse con una claridad que no había tenido en décadas. Pero ahora me doy cuenta de que las cosas eran exactamente al revés. ¿Qué quieres decir? Tú tenías suerte de tenerme, Pablo. Yo era la que trabajaba 16 horas al día para hacer que tu negocio funcionara. Yo era la que sacrificó sus sueños para apoyar los tuyos. Yo era la que mantuvo este hogar funcionando mientras tú jugabas a ser el gran empresario. Y cuando todo se vino abajo, cuando tu irresponsabilidad financiera y tu falta de carácter finalmente te alcanzaron, tú me culpaste a mí. Pablo abrió la boca para protestar, pero continué. Pero lo más triste de todo es que me hiciste creer esas mentiras durante tanto tiempo que casi me olvido de quién era realmente. Casi me olvido de que antes de conocerte era una mujer inteligente, capaz, llena de sueños y ambiciones. Casi me olvido de que merecía ser amada y respetada, no tolerada. Estrella, no he terminado. Mi voz era firme, pero no cruel. Quiero que sepas que te perdono, Pablo. No porque te lo merezcas, sino porque yo me lo merezco. Me merezco estar libre del resentimiento y la amargura. Pero el perdón no significa que olvide, y ciertamente no significa que vuelva contigo. Pablo comenzó a llorar entonces, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? ¿De que pueda compensarte por todo lo que hice mal? Lo miré durante un largo momento, este hombre que había sido mi esposo durante la mitad de mi vida, y por primera vez en años sentí pena por él. No el tipo de pena que me haría regresar, sino la pena que se siente por alguien que se ha perdido completamente a sí mismo. Pablo, dije suavemente, la persona que necesitas compensar eres tú mismo. Necesitas descubrir por qué trataste tan mal a alguien que te amaba. Necesitas entender por qué buscaste validación en los brazos de otra mujer en lugar de valorar lo que tenías en casa. Y más que nada, necesitas aprender a ser honesto contigo mismo sobre quién eres realmente.
¿Y nosotros? No hay nosotros, Pablo. Probablemente nunca lo hubo realmente. Había tú, controlando y manipulando, y había yo, perdiendo pedazos de mí misma cada año hasta que casi desaparezco completamente. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve y me volví una última vez. Por cierto, sobre la empresa, Marcus y yo hemos decidido reestructurar el plan de pagos. Los ojos de Pablo se iluminaron con esperanza. ¿En serio? Sí. En lugar de pagos mensuales, vamos a convertir la deuda en participación accionaria. Marcus será ahora el propietario mayoritario de la empresa. Yo mantendré mi 20% y tú tendrás el derecho de trabajar como empleado, si demuestras que puedes ser confiable. ¿Empleado? ¿De mi propia empresa? Ya no es tu empresa, Pablo. Nunca lo fue realmente. Tú solo eras el rostro visible mientras yo hacía el trabajo real y Marcus proporcionaba el dinero real. Marcus apareció en la puerta. El auto está listo, amor. La palabra amor colgó en el aire entre nosotros. Pablo la escuchó y algo en su expresión se rompió completamente. Cuida de ella, le dijo a Marcus con voz quebrada. Es la mejor mujer que conocerás jamás. Y yo fui demasiado estúpido para darme cuenta. Marcus asintió. Planeo amarla como se merece ser amada, todos los días, por el resto de mi vida. Salí de la casa sin mirar atrás. Mientras Marcus arrancaba el auto, vi a Pablo a través del espejo lateral, parado solo en el porche de la casa donde habíamos vivido juntos durante tanto tiempo. Se veía pequeño y perdido, un hombre que finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Te arrepientes de algo de lo que le dijiste?, me preguntó Marcus mientras nos alejábamos. No, respondí con sorpresa al darme cuenta de que era completamente cierto. Por primera vez en 30 años, dije exactamente lo que pensaba y se sintió increíble. Marcus tomó mi mano mientras conducía. ¿A dónde quieres ir ahora? Miré por la ventana a la ciudad que pasaba, sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en décadas. Donde tú vayas, dije. Por primera vez en mi vida adulta, estoy exactamente donde quiero estar. Pero mientras nos alejábamos hacia nuestro nuevo futuro, no tenía idea de que la historia aún no había terminado. Pablo tenía una última sorpresa para nosotros, una que cambiaría todo de manera que nunca podríamos haber imaginado. 6 meses después, estaba parada en el jardín de la nueva casa que Marcus y yo habíamos comprado juntos. Una hermosa propiedad con vista al lago a las afueras de la ciudad. Era una mañana de sábado perfecta y estaba regando las rosas que había plantado la semana anterior cuando sonó mi teléfono. «Estrella, soy Carmen, tu antigua vecina». «Hola, Carmen, ¿cómo estás?» «Bien, bien. Te llamo porque pensé que querrías saber. Pablo vendió la casa». Me detuve con la manguera en la mano. ¿En serio? Sí, la semana pasada. Al parecer se mudó a un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Y hay algo más. Ha estado preguntando por ti en el vecindario. Le dijo a la señora García que había cometido el error más grande de su vida y que haría cualquier cosa por arreglarlo. Carmen, si Pablo vuelve a preguntar por mí, por favor dile que estoy feliz y que no deseo ningún contacto con él. Por supuesto, querida. Solo pensé que querrías saberlo. ¿Y cómo está tu nuevo esposo? Marcus, ¿verdad? Sonreí. Marcus y yo nos habíamos casado 3 meses atrás en una ceremonia pequeña e íntima en este mismo jardín. Solo habían estado presentes algunos amigos cercanos y el juez de paz. Fue perfecto, exactamente lo opuesto a mi primera boda, que había sido más sobre la imagen que Pablo quería proyectar que sobre el amor. Marcus está maravilloso, gracias. De hecho, está adentro preparando el desayuno. Después de colgar, me quedé pensando en Pablo. Durante los primeros meses después de nuestra separación, había intentado contactarme varias veces. Llamadas que no contesté, cartas que Marcus interceptó, incluso flores enviadas a la oficina de la empresa, que ahora dirigíamos juntos. La transición había sido más suave de lo esperado. Marcus había reestructurado completamente el negocio, pagando todas las deudas y trayendo nuevos clientes a través de sus conexiones. Yo había descubierto que tenía un talento natural para el diseño de interiores,
algo que nunca había tenido la oportunidad de explorar durante mi matrimonio con Pablo. «Buenos días, señora Rivera», dijo Marcus apareciendo en la puerta con una taza de café para mí. «Buenos días, señor Rivera», respondí, todavía emocionándome cada vez que escuchaba mi nuevo apellido. Marcus me abrazó por detrás mientras admirábamos el jardín juntos. ¿Era Carmen al teléfono? Sí. Pablo vendió la casa y se mudó a un apartamento. «Oh, ¿cómo te sientes al respecto?». Pensé en la pregunta por un momento. «Libre», dije finalmente. Es como si el último lazo con esa parte de mi vida finalmente se hubiera cortado. Marcus me besó la sien. «Hablando de nuevos comienzos, tengo una sorpresa para ti». «¿Qué tipo de sorpresa?». «Ven conmigo». Me llevó hacia la casa, parándose frente a la habitación que habíamos estado usando como oficina adicional. «Cierra los ojos». Cuando los abrí, casi me quedé sin aliento. La habitación había sido transformada en el estudio de arte más hermoso que había visto jamás. Había un caballete profesional, lienzos en blanco, una mesa llena de pinturas acrílicas organizadas por color y una gran ventana que daba al lago. «Marcus», susurré, con lágrimas en los ojos. «¿Cuándo hiciste esto?». «Durante las últimas 2 semanas, mientras estabas visitando a tu prima en Phoenix». Recordé que en secundaria siempre estabas dibujando o pintando algo. Pensé que tal vez te gustaría volver a intentarlo. Me acerqué al caballete, donde había una nota escrita con la letra de Marcus. «Para la mujer que pinta colores en mi vida todos los días». «Hay algo más», dijo Marcus nerviosamente. «Hablé con el director del centro comunitario. Están buscando a alguien que enseñe clases de arte para adultos mayores. Si te interesa». No pude terminar de escuchar porque lo estaba besando, vertiendo todo mi amor y gratitud en ese beso. Este hombre no solo me había salvado de Pablo, sino que me había ayudado a recordar quién era realmente. Esa tarde, mientras experimentaba con las pinturas nuevas, sonó el timbre. Marcus fue a atender y regresó con una expresión extraña. «Era un mensajero», dijo, entregándome un sobre elegante. «De parte de Pablo». Mi corazón se aceleró. ¿Qué puede querer ahora? Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta manuscrita y algo más que me hizo jadear. Todas las joyas de mi madre que Pablo le había dado a Cassandra. Leí la carta en voz alta para Marcus. «Querida Estrella, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas algunas cosas antes de que sea demasiado tarde. Primero, recuperé las joyas de tu madre. Cassandra las había vendido a una casa de empeño cuando necesitaba dinero rápido después de que terminamos. Me tomó 3 meses de trabajo extra para ganar suficiente dinero para recuperarlas. No las merezco tenerlas, pero tú sí. Segundo, quiero que sepas que he estado yendo a terapia. El doctor Martínez me está ayudando a entender por qué traté tan mal a la persona que más me amaba. No es una excusa para lo que hice, pero estoy tratando de cambiar. Tercero, y más importante, quiero pedirte perdón. No el tipo de perdón que busca reconciliación, sino el perdón que reconoce que te hice daño profundo e injustificado. Mereces ser feliz, Estrella. Siempre lo mereciste. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta. Vi las fotos de tu boda en el periódico. Marcus te mira de la manera en que yo debería haberte mirado todos los días durante 30 años. Me alegra saber que finalmente tienes el amor que mereces. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que el tiempo que pasaste cuidándome, amándome y creyendo en mí no fue desperdiciado. Me hizo una mejor persona, aunque me haya tomado perder todo para darme cuenta. Sé feliz, Estrella. Te lo mereces más que nadie. Con amor y arrepentimiento, Pablo P.D. Espero que algún día puedas enseñarle a alguien más a pintar. Siempre fuiste mejor artista que yo empresario. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían por mis mejillas. Marcus se sentó a mi lado y me abrazó. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. «Extraña», admití. «Aliviada, triste, en paz, todo a la vez». «¿Vas a responderle?». Pensé en eso por un largo momento. «No», dije finalmente. «Creo que esta carta era más para él que para mí.
su manera de cerrar el círculo, pero me alegra saber que está tratando de mejorar. Marcus asintió. ¿Y las joyas? Tomé el collar de perlas que mi madre había usado en su boda y me lo puse. Las voy a usar en la clase de arte, para recordarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa noche, Marcus y yo nos sentamos en el porche mirando las estrellas reflejarse en el lago. Era la misma vista que habíamos admirado en nuestra primera noche en esta casa, pero ahora se sentía aún más especial. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Marcus. De haberte casado conmigo tan rápido después del divorcio, quiero decir. Me volví para mirarlo, este hombre que había esperado 40 años por mí. Marcus, ¿sabes cuál es la diferencia entre mi matrimonio contigo y mi matrimonio con Pablo? ¿Cuál? Con Pablo, cada día me sentía más pequeña. Contigo, cada día me siento más yo misma, más fuerte, más segura, más completa. Marcus sonrió y me tomó la mano. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti? ¿Qué? Que a pesar de todo lo que pasaste, sigues siendo capaz de amar con todo tu corazón. Pablo no pudo destruir eso en ti. Porque tú me ayudaste a recordar quién era, dije. Antes de que apareciera la versión de mí que Pablo creó. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la paz de nuestra nueva vida. Luego Marcus habló de nuevo. Hay algo que nunca te he dicho sobre ese día que me llamaste desde la estación de teléfonos. ¿Qué? No fue coincidencia que contestara. Había estado cargando ese teléfono celular con el mismo número durante 20 años, esperando que algún día me llamaras. Mi corazón se detuvo. ¿En serio? En serio. Mi asistente me decía que era tonto, que debería seguir adelante. Pero algo dentro de mí siempre supo que no habíamos terminado nuestra historia. Las lágrimas llenaron mis ojos otra vez. ¿Y si nunca hubiera llamado? Habría seguido esperando, dijo simplemente. Porque algunas personas están destinadas a encontrarse, sin importar cuánto tiempo tome. 3 meses después, la primera clase de arte que enseñé en el centro comunitario fue un éxito completo. 12 mujeres entre los 50 y los 70 años vinieron a aprender acuarela, cada una con su propia historia de reinvención después de los 50. Había Sara, que había comenzado a pintar después de que su esposo muriera. María, que había descubierto el arte después de jubilarse de 40 años como enfermera. Y Linda, que estaba aprendiendo a expresarse creativamente después de salir de un matrimonio difícil. ¿Cómo supiste que querías empezar de nuevo?, me preguntó Linda después de la clase. No lo supe, admití. Simplemente llegué a un punto donde seguir igual dolía más que cambiar. Y tuve la suerte de tener a alguien que me recordó quién era antes de perderme. Esa noche le conté a Marcus sobre la pregunta de Linda. Estábamos en mi estudio, donde había estado trabajando en una pintura del lago al atardecer. ¿Qué le hubieras dicho si hubiera preguntado cómo sabías que habías elegido a la persona correcta esta vez? Preguntó Marcus. Le habría dicho que la diferencia es simple, respondí, limpiando mi pincel. La primera vez, elegí a alguien que me prometió una vida perfecta. Esta vez, elegí a alguien que me prometió una vida real. Marcus se acercó a ver mi pintura. Está hermosa. ¿Qué vas a hacer con ella? Creo que la voy a colgar en nuestro dormitorio, para recordarnos todos los días que la belleza viene después de la tormenta. Marcus me abrazó desde atrás mientras admirábamos juntos la pintura. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esta pintura? ¿Qué? Que la pintaste con tus propias manos, en tu propia casa, en tu propia vida. Ya no estás viviendo la vida de otra persona, Estrella. Esta vida es completamente tuya. Tenía razón. A los 61 años, finalmente estaba viviendo mi propia vida. Había tomado 40 años encontrar mi camino de vuelta a mí misma, pero había valido la pena cada momento de dolor y confusión. Esa noche, antes de dormir, Marcus y yo hablamos sobre nuestros planes para el futuro. Querríamos viajar a Europa el próximo año, algo que siempre había soñado hacer. Marcus quería enseñarme a navegar en el bote que había comprado. Yo quería expandir las clases de arte y tal vez escribir un libro sobre reinventarse después de los 50.
¿Tienes miedo de que seamos demasiado viejos para tantos sueños nuevos?, le pregunté. Al contrario, dijo Marcus, besando mi frente. Creo que esta es la edad perfecta para los sueños nuevos. Ya no tenemos miedo de fallar, ya no necesitamos la aprobación de nadie más. Solo tenemos que ser felices. Y mientras me quedaba dormida en los brazos del hombre que había esperado toda una vida por mí, supe que finalmente estaba exactamente donde pertenecía. No porque alguien más me hubiera dicho que era mi lugar, sino porque yo había elegido estar allí. La última vez que alguien me dio noticias de Pablo, había empezado su propio negocio pequeño y estaba saliendo con una mujer de su edad que al parecer no toleraba ninguna de sus tendencias controladoras. Me alegré por él. Todos merecían la oportunidad de crecer y cambiar, pero principalmente me alegré por mí. Porque después de 30 años de vivir la vida que otra persona había diseñado para mí, finalmente estaba escribiendo mi propia historia, y esta vez iba a tener el final que me merecía.